Hola, ¿qué tal, amados hermanos y amigos que me ven a través de las redes sociales? Bienvenidos a Tesoros Bíblico. Gracias por sus visitas en nuestro canal. Y si aún no se han inscrito, por favor, suscríbase a este canal, active la campanita y dele a like. En el día de hoy vamos a tratar un tema que habíamos prometido cuando grabamos el video como expectativa sobre este canal, y es sobre la verdadera iglesia de Jesucristo. Porque hay muchas religiones, pero entre tantas religiones, la iglesia de Jesucristo es una sola. Y para sorpresa suya y mía, al enterarme a través de la Biblia, no tiene nada que ver con religión. Así que vamos a comenzar leyendo una porción de la palabra, como es costumbre, y a partir de ahí seguimos con este análisis. Los versículos que vamos a leer para dar inicio a este análisis se encuentran en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versículos 21, 22 y 23. Y dice así: No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre echamos fuera demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonio, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el verso 22 dice: Y entonces les diré: Nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Gracias al Señor por su palabra, gracias a su Espíritu Santo por la revelación que nos da de la palabra del Señor. Hemos leído un verso bíblico, y este verso bíblico que se encuentra en Mateo, en el capítulo 7, versículos 21, 22 y 23, es un verso bíblico muy usado, y muchas veces lo usan los religiosos para atacar a los cristianos. Pero este verso bíblico también, a pesar de que el Señor Jesucristo parece muy duro ahí cuando dice que no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, y evidentemente refiriéndose a personas que han tomado la decisión de convertirse, que han creído en Él y que en su nombre han hecho muchos milagros que Dios ha usado de una manera poderosa en ciertas circunstancias de su vida. Se está refiriendo a esa persona. Esas personas que comenzaron en el Evangelio con mucho fervor, pero terminaron contrariados, terminaron estando en el Evangelio por otras cosas, terminaron detrás de las bendiciones y no detrás del que bendice. El Señor se está refiriendo a estas personas. Y le dice al final: apartaos de mí, hacedores de maldad, jamás los conocí. Entonces, pareciera que este verso bíblico arroja confusión sobre quiénes realmente serán salvos y cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo. Que permítame darle un detalle, amado amigo y hermano que me escucha. La iglesia de Jesucristo no tiene nada que ver con religión. No tiene nada que ver con ninguna institución religiosa, aunque digan que tienen 20 siglos de haberse fundado y que la fundó el apóstol Pedro, y todos sabemos que esto no es verdad. Porque cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre preciosa, que es la que nos limpia y nos lava de todo pecado, Jesucristo no murió por un nombre, no derramó su sangre por un emblema en particular. Por tanto, ninguna institución se puede adjudicar o decir que es la iglesia verdadera, como si tuviera un título o un pergamino que así lo acreditara. Y en este verso que acabamos de leer, Jesús da una clave muy importante sobre esto y dice: no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero ¿cuál es la clave en estos 3 versículos que hemos leído? Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esto lo encontramos al final del versículo 21 de Mateo 7, y esta es la clave para ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora, volviendo un poquito atrás, como decíamos que Jesús no murió por un emblema, por un nombre de una iglesia específica, sino que Jesús derramó su sangre por el mundo entero, para que el mundo entero sea salvo, y esta es la voluntad de Dios, no que nadie perezca, sino que todo el mundo proceda a un arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere y lo que Dios desea. Pero Dios quiere que todo el que entrega su vida a Jesucristo
viva una vida consagrada, no una vida conforme a los rudimentos de las religiones, porque las religiones son ciegos que guían a otros ciegos, como también Jesús los dijo en una ocasión. Porque el asunto de las religiones, ¿quiénes fue lo que entregaron a Jesucristo para que sea crucificado? ¿A quienes era que no le convenía lo que Jesucristo decía? ¿Y a quienes Jesús acusaba y llamaba hasta hipócrita? A los religiosos de ese tiempo. Porque ¿cuál es el problema con las religiones y con las instituciones religiosas? Que muchas de ellas se han corrompido y actúan de acuerdo a sus intereses, a los intereses de los que dirigen, y han dejado de lado los intereses del Señor, olvidando que Jesucristo derramó su sangre por los hombres, derramó su sangre por las personas, y Jesús quiere salvar a las personas. La Biblia dice que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo, pero se refiere a las personas, no está diciendo que el camino para alcanzar la salvación es una institución. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Este verso se encuentra en Juan 14:6. Solamente Jesús es el camino, sin intermediario. O sea, no hay intermediario entre nosotros y Jesucristo, y tenemos un camino directo para poder aceptarle, para poder convertirnos a Él y poder entregarle nuestros corazones. Y lo importante cuando damos este paso de fe es que nos acerquemos a una iglesia que sea fiel a Jesucristo, que sea fiel a la enseñanza de la Biblia. Y no se preocupe, amado hermano y amigo que me escucha, yo le voy a dar la clave de cómo saber en qué congregación se reúne la iglesia que es parte del cuerpo de Jesucristo. Y estos versos se encuentran en el mismo capítulo 7 de Mateo que hemos leído antes, los versículos del 16 al 20. Veamos qué dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los albrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero todo árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Así que por sus frutos los conocerán. Y esta es la clave fundamental para identificar cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿En qué congregación, si yo he entregado mi vida hoy al Señor, me voy a congregar? Porque sé que van a ser fieles a su palabra, ver cuáles son los frutos de los hermanos de esa congregación. Es hermoso ver cuando personas con trauma y con muchos problemas de su vida pasada vienen a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y es maravilloso observar cómo sus vidas son cambiadas, cómo su vida son transformadas y cómo dan frutos dignos de arrepentimiento, como lo dice la Biblia. Estos son los frutos de la verdadera iglesia de Jesucristo. No es que seamos perfectos, sino es que por medio de la fe en Jesús somos perfeccionados y podemos ir creciendo cada día y podemos mostrar y exhibir los frutos al mundo. Porque esta también es una manera de predicación, y para los que no se arrepienten, también el ver cómo Jesús transforma y cambia la vida, esto será como testimonio delante de Dios, y esto lo va a condenar. Así que hay muchas personas que la Biblia más cercana que tienen, la Biblia más cercana que leen, es nuestras vidas, y debemos testificar con ellas, que ellas muestren a Jesucristo. Dos claves importantes hemos dado en este video. Una es el que hace la voluntad de mi Padre, y la otra clave es por su fruto los conoceréis. Este tema, por la importancia que reviste, el impacto que tiene este tema sobre la iglesia verdadera de Cristo, lo vamos a tratar en 3 sesiones. Vamos a sacar una sección el próximo jueves y otra el domingo a las 7, como ya nos hemos acostumbrado. Porque en este tema hay muchas cosas que analizar y hay muchas cosas que aclarar. Porque como dice el apóstol en esa cita que tenemos aquí, la profecía no es de interpretación privada. Él dice esto refiriéndose a la palabra de Dios, porque jamás vino por la voluntad humana. ¿Y qué significa esto que dice Pedro?
que si yo le explico a usted un tema bíblico, usted tiene que entenderlo, usted tiene que digerirlo, tiene que ser comprensible. Y sobre este tema hay mucho que analizar, hay mucha tela por donde cortar y mucho sobre todo que explicar para que se entienda y para que todos quedemos satisfechos. Así que Dios le bendiga y nos vemos en el próximo capítulo hablando sobre este tema.